Deseo expresar mi respeto y reconocimiento a la España actual, no a la España de hace 500 años atrás, no a la España conquistadora. Claramente estoy hablando de la España actual, un país hermoso y en su mayoría con gente maravillosa, y por supuesto que México no se queda atrás. México es un país hermoso con una gran cultura, con una gastronomía reconocida a nivel del mundo y con una calidez que no se encuentra en cualquier país. Ambos países son hermosos y cada uno tiene su identidad y esencia propia. A partir de este momento quiero pedirles que por favor presten mucha atención para que no se malinterpreten mis palabras. Mi nombre es Antonio y antes que nada, deseo enviarles un cordial saludo esperando que se encuentren excelentemente bien en compañía de sus familiares y amigos. Al mismo tiempo, quiero darles la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y sensible y por supuesto que no es en contra del pueblo español. El contenido del día de hoy va dirigido exclusivamente al musulmán, Alberto Hispanista, el árabe, el moro, quien usa la historia como arma y no como enseñanza. Científicos demuestran que hay muchos genes norteafricanos en España. Es lo que podemos decir desde el punto de vista de la genética, es solo constatar el hecho. Hay muchos genes norteafricanos aquí, un porcentaje muy elevado, y donde más hay es en León, seguido de Lugo y Ourense, sobre todo en su parte oriental. A lo largo de estos últimos años sí que hemos realizado un estudio genético que nos permite constatar la existencia de vínculos en el ADN de las poblaciones modernas entre el norte de la península ibérica y el norte de África, entre poblaciones bereberes, ¿no? Esas conexiones las hemos visto en población, incluso población tuareg. El conocimiento del genoma ha revolucionado muchos aspectos de la medicina, nos está permitiendo entender un poquito mejor la historia. Por lo menos empieza a ser hoy día una herramienta para que los historiadores puedan utilizar, como la arqueología o la lingüística, para entender mejor nuestro pasado. Ese mensaje va dirigido al musulmán Alberto Hispanista, el árabe, el moro. La ciencia dice bien claro que tú tienes genes bereberes y tauregs, es decir, que tienes sangre del desierto de Sahara, que tienes orígenes de gente morena de África y de origen musulmán. Así que ya déjate de decir tantas estupideces y de distorsionar la historia. Nosotros los mexicanos sabemos de antemano que somos producto del mestizaje. Sin embargo, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces indígenas. ¿Sabías que una traición abrió la puerta a 800 años de dominio musulmán en la península ibérica? En el año 711, el rey visigodo Rodrigo enfrentaba rebeliones internas. Mientras luchaba por consolidar su poder, un conde descontento llamado Juliano, gobernador de Ceuta, buscó venganza. Según la tradición, él invitó a los musulmanes a cruzar el estrecho de Gibraltar. Así, Tariq ibn Ziyad desembarcó con un ejército bereber y árabe en la costa hispana. Rodrigo reunió a sus tropas y ambos bandos se encontraron en la famosa batalla de Guadalete. El choque fue brutal, pero la falta de unidad entre los visigodos y las intrigas internas provocaron la derrota. Aquella traición no solo decidió una batalla, sino que abrió las puertas a la conquista musulmana, que se extendería por casi toda la península durante 8 siglos, transformando para siempre la historia de España y de Europa. Lamentablemente para el musulmán Alberto Hispanista, el árabe, el moro, no es mentira que los musulmanes, los bereberes y los árabes estuvieron viviendo por cerca de 800 años en la península ibérica. Hubo mezcla, hubo unión y la sangre se quedó ahí. ¿Y aún así se atreve a negar sus orígenes? El ADN no miente. Y por supuesto que es el perfecto imbécil en estar distorsionando la historia. Ahora veamos y escuchemos al musulmán Alberto Hispanista, el árabe, el moro, cómo se molesta porque le dicen sus verdades y realidades. Adelante. Señor, voy a contestar a su comentario. Es que España no fue conquistada por árabes. Se lo vuelvo a repetir, que España en el siglo IV o siglo V no existía. En el 711 es cuando los musulmanes derrotan a Rodrigo, al reino visigodo. En el 711 España no existía. Le estoy diciendo que España existe desde la unificación de los reinos cristianos en la península ibérica, y eso es en el 1512 con la anexión de Navarra, tras la caída de los musulmanes en Granada. En 1492 es cuando el rey Carlos emancipa todos los reinos de Castilla, Aragón, Granada y Navarra, los unifica, exceptuando Portugal, que es un reino diferente. España existe desde 1512, unificada, que es la monarquía hispánica. Cuando se conquista México, que usted dice que por esa misma regla de 3, México tampoco fue conquistada por España, porque España no existía, no señor. Cuando se conquistó Tenochtitlan, España sí existía.
porque estamos hablando de 1521, y en el 1521 aquí ya reinaba una persona que se llamaba Carlos I de España y V de Germania. Por eso a Tenochtitlan, aquellas tierras conquistadas, se le llamó la Nueva España, pero es que antes a la isla de donde es República Dominicana y Haití ya se le llamó la Española. Por lo tanto, el concepto de España sí existía. Lo que no existía era México. Eso sí que no existía. Y si nos reducimos a México a como lo llamaban los mexicas, estamos hablando de un 10% del territorio que ocupaban los mexicas. México abarcaba casi hasta Alaska. Así que no, señor. España nunca ha sido conquistada por árabes. Lo primero porque la conquista de la península ibérica, los visigodos no la hicieron árabes. Y lo segundo porque en el siglo VII, se lo vuelvo a repetir, que en el siglo VII España no existía. Es que no existía. Era un reino visigodo, que eran de Germania. Un saludo y espero que lo haya entendido. Le guste o no al musulmán Alberto Hispanista el árabe, el moro, los árabes, los musulmanes y los berebeses invadieron y dominaron la península ibérica casi durante 800 años. Vivieron ahí, se mezclaron y dejaron su genética y cultura. Y eso es historia, no opiniones. Con el mundo árabe, incluso con el mundo bereber. Efectivamente, Roberto, la gente no tiene ni puñetera idea. Lo primero, confunden árabe con bereber, que aquí los árabes no estuvieron. El califato fue árabe, pero los que hicieron la invasión fueron bereberes. En musulmanes y cristianos jamás hubo mestizaje de manera sistemática. Y eso es un hecho. Nosotros, para ellos, somos gente impura. Pero es que así lo dicen ellos. O sea, ellos no se van a fijar nunca en una cristiana. Y nosotros en una musulmana tampoco. No nos llama la atención. Por lo menos a mí no me llama la atención. Los españoles somos caucásicos mediterráneos, mayoritariamente de la Europa occidental. Y el poco porcentaje mínimo, como dices, de bereber vino de la época romana, cuando el norte de Marruecos, actual Marruecos, que es la Tingitana, la Mauritania, era una provincia de Hispania. Eran latinos católicos igual que nosotros. Y esos son los que se refugiaron en la península ibérica porque eran... En las imágenes que les acabo de presentar vimos y escuchamos al musulmán Alberto Hispanista el árabe, el moro, muy molesto, negando sus genes y su realidad. Pero ¿quién mejor que un arqueogenetista, un científico que estudia el ADN y la historia, sea quien desmienta a este imbécil que cambia la historia a su antojo y solo lo hace por ocultar sus genes, sus traumas y complejos? España es un país súper variado, colega. Por ejemplo, cuando te vas hacia el norte del país, la peña normalmente tiene más partes de ADN celta o del Atlántico Norte. Y si te bajas hacia el sur, hacia Andalucía, los habitantes suelen tener más mezcla de ADN relacionado con el norte de África. La cosa curiosa... Espero que el musulmán Alberto Hispanista el árabe, el moro, lo haya entendido, porque hasta un niño lo entiende perfectamente. En el sur de la península ibérica hay más sangre africana, y eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. ADN tiene relación con los celtas. Ahora bien, evidentemente, durante la Edad de Hierro, hubo una serie de migraciones que cambiaron el genoma español. Por ejemplo, tuvimos la expansión de Cartago. Cartago era un imperio del norte de África y extendieron su influencia a Iberia. Por eso, el español medio tiene alrededor del 10% de ascendencia relacionada con el norte de África. No es solo por los moros. También tuvimos la expansión del Imperio Romano, y al hacer esto, introdujeron un componente específicamente itálico en la población ibérica. Por eso, cuando vemos el... Nos deja bien claro que no solo fue hace 800 años atrás, sino que fue mucho más tiempo atrás. ¿Y el musulmán se atreve a decirnos que fue poco tiempo? Sin embargo, la sangre y los genes siguen ahí desde hace miles de años atrás. Luego tuvimos la expansión de los moros. Los moros establecieron reinos como Al-Ándalus o el Emirato de Córdoba, y al hacerlo aportaron un extra a este componente africano del norte que se encuentra en Iberia. Y lo curioso es que cuando bajas a las Islas Canarias, los canarios tienen entre el 12% y el 20% de ascendencia relacionadas con el norte de África. Y esto no es solo por los moros, también es por el pueblo guanche, que habitó la isla antes de la llegada de los españoles. Así que... Intentamos aclarar el panorama al musulmán Alberto Hispanista el árabe, el moro, que hasta el 20% de la población de Canarias tiene ascendencia africana. Eso es el ADN, y el ADN no miente. Evidentemente, durante la Edad de Hierro, hubo una serie de migraciones que cambiaron el genoma español. Por ejemplo, tuvimos la expansión de Cartago. Cartago era un imperio del norte de África y extendieron su influencia a Iberia. Por eso, el español medio tiene alrededor del 10% de ascendencia relacionada con el norte de África. No es solo por los moros. También tuvimos la expansión del Imperio Romano, y al hacer esto, introdujeron un componente específicamente itálico en la población ibérica.
Por eso, cuando vemos el genoma español desde una perspectiva de la edad de hierro, entre el 10% y el 17% de su ADN proviene específicamente de los romanos. Ahora, cuando el Imperio Romano se desploma, hubo una serie de pueblos germánicos que comenzaron a aprovechar este imperio decadente, y algunos de estos grupos germánicos como los alanos, los suevos y los visigodos crearon reinos en Iberia. Al hacerlo, introdujeron un componente germánico pequeño en la población ibérica. El español promedio tiene entre el 0% y el 5% de ascendencia germánica. No es mucho. Luego tuvimos la expansión de los moros. Los moros establecieron reinos como Al-Ándalus o el Emirato de Córdoba, y al hacerlo aportaron un extra a este componente africano del norte que se encuentra en Iberia. Y lo curioso es que cuando bajas a las Islas Canarias, los canarios tienen entre el 12% y el 20% de ascendencia relacionadas con el norte de África. Y esto no es solo por los moros, también es por el pueblo guanche, que habitó la isla antes de la llegada de los españoles. España es un producto del mestizaje milenario como todos los países del mundo. El ser humano es nómada desde sus orígenes, y hablando biológicamente, la raza pura simplemente no existe. Es relevante aclarar que yo no tengo nada en contra de la España actual. Al contrario, espero algún día poder conocer este hermoso país. El contenido del día de hoy fue basado en investigación, ciencia, historia y datos, y no en mi opinión personal. Quiero invitarlos a que corroboren que la información que yo les compartí sea real y veraz, y espero sus comentarios. Ahora sí, amigos, ya estamos por despedirnos. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hold me close till I get up. Time is barely